Buenas, buenas, buenas. Espero que estén muy bien. Este fin de semana, hoy es sábado 12 de octubre, y vamos a hacer la revisión del euro dólar de lo que vimos en vivo durante la semana en Surfeando la Ola Trading, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar. Como vemos, esta semana fue demasiado consolidada, después de la semana anterior que fue bastante expansiva, ¿sí? Tenemos una consolidación en términos de movimiento. Así que vamos a repasar lo que estuvimos viendo y lo primero que podemos ver, el precio viene de neutralizar liquidez externa del buy side y liquidez de este máximo mensual. El cierre de septiembre toma esa liquidez y teníamos como zona de interés o como objetivo de liquidez interna eh, este bici semanal, ¿sí? Lo cual el precio lo alcanza de manera bastante, bastante rápida, bastante acelerada. El cierre de la semana anterior lo que nos dejó fue ese cierre de esa vela. Entonces el cierre de la semana anterior nos valida este nivel de mínimo semanal y como por encima, o sea, todo lo que abriera por encima de este nivel, tendríamos zonas a ver para posibles continuaciones en el caso que el precio quiera buscar, ¿sí?, más sell side debido a esa aceleración, a esos quiebres, a ese tipo de vela semanal que tenemos y más alineado al índice, lo cual el cierre semanal, lo tengo acá, este es el índice del dólar, vamos a ponerlo en, vamos a hacer una cosa, el cierre, ¿sí?, de vela semanal fue bastante agresivo, bastante extenso, con un buen volumen, lo cual termina invalidando esta ineficiencia semanal, este CB, está por acá, a ver, ahí, este CB que era el PDA que llevó al precio del índice del dólar a tomar esta liquidez mensual, fue invalidado por la semana pasada con cierre con cuerpos. Vamos a hacer así. Bien. Entonces, al invalidar este PDA y esa aceleración, después de tomar liquidez externa, ¿sí?, venir a trabajar dos niveles de liquidez mensual, la expectativa era la posibilidad del precio de llegar a buscar balancear más todo este movimiento de ventas y llegar a niveles premium, ¿sí?, que tenemos en premium como siguiente de zona, este CB. Entonces, la posibilidad que esta vela abra, manipule, ¿sí?, a esta ineficiencia de este imbalance de ventas y pudiera expandir, ¿sí?, a estas zonas. Esa era la idea, incluso hasta la posibilidad de venir a tocar este nivel. Entonces eso nos da la pauta del euro dólar de buscar un poquito esta mecha, esta ex ineficiencia eh, ex imbalance, ¿sí?, de compras también es invalidado, entonces el precio pudiera buscar, ¿sí?, su mecha semanal sobre estos niveles y buscar el mínimo semanal e incluso terminar de trabajar estos niveles que están por debajo del bici mensual. Tenemos este primer nivel y bueno, ya vamos a ver en diario qué otras zonas tenemos. Vemos acá que el precio, este es el mínimo mensual de liquidez interna que viene de trabajar y el precio, ¿sí?, está trabajando volumen entre este low y este high, toda esta zona, va haciendo cierres con cuerpos sobre la zona. Entonces, sí esperábamos, bueno, niveles cercanos al cierre semanal para buscar un poquito más de sell side, alineado con una perspectiva del índice de buscar más premium, ¿sí? Esta contundencia que nos dejó la NFP esta semana, teníamos CPI, entonces bueno, el precio podía acumular hasta el jueves, que era el día del CPI, y terminar de hacer sus movimientos. En diario lo que podemos observar
es que el cierre de la semana anterior nos deja mínimos relativamente iguales con este low en diario. Y el precio tiene por debajo, voy a borrar un poco la zona de semanal, de mensual, perdón. El precio tiene este bici como zona, que ya lo había trabajado anteriormente, y bueno, el precio se sigue comerciando en ese bici diario. Y bueno, nos deja dos mínimos iguales y por debajo el cierre de esa ineficiencia. Así que como objetivo de movimiento de ventas, primer objetivo, bueno, teníamos estos mínimos iguales y este cierre de ineficiencia. ¿Sí? Posteriormente acá hay niveles de volumen imbalance, cuerpos de velas semanales, entonces se podía buscar un poquito más abajo. Alineado con el movimiento del índice del dólar, posteriormente este swing low podía ser un punto de liquidez a comerciarse. Pero bueno, primero teníamos zonas de sensibilidad post trabajo de mínimo mensual y trabajo de ineficiencias para ver posibles retrocesos. Como decía, a esta ex ineficiencia de compras que fue quebrada semanal y la posibilidad del precio buscar incluso tocar este nivel que es el nivel del mínimo mensual anterior. Así que bueno, al ser el viernes expansivo, el lunes fue demasiado acumulado, lo cual nos valida un nuevo PDA, que sería este CB diario, como forma de continuación, ¿sí? Este es el nivel semanal de la semana anterior. Y bueno, nos genera un nivel de liquidez más sobre este sell side. Entonces el día martes tenemos como trabajo el PDH del lunes y el CB diario. Esta daba la posibilidad de neutralizar por aquí arriba y empezar a buscar sell side, ¿sí? Ya si desde la semana el precio quebraba con cuerpo toda esta zona, bueno, podemos buscar más dentro del rango antes de posibles continuaciones, pero el nivel de trabajo, digamos, es ese, ¿sí? Con estos niveles que traíamos de las temporalidades mayores. Bueno, estoy en H4. El día lunes, como vemos, fue bastante acumulativo después de la aceleración de la NFP. Se esperaba que sea un día comprimido por la noticia del jueves del CPI. Así que yo personalmente preferí no intervenir, no operar en el lunes, esperar que el precio se acomode un poquito mejor. Y ya el cierre del lunes, el precio empieza a trabajar el void de la noticia. El cierre del lunes genera este alto con el cierre del jueves. Entonces esto genera ese CB en diario. Lo voy a marcar acá. Y si lo vemos en diario tenemos estos. Son los dos mínimo y máximo de las velas. Entre las tres velas, como se marca un FBG, ¿sí? El low de esta vela, este cuerpo y el alto de esta vela, entre el low y el alto, genera ese imbalance, ¿sí? Hay un reel que lo explicamos, por si no un short en YouTube que explicamos el, el FBG. Así que bueno, cierre del lunes nos genera el PDH, CIBI como forma de trabajo e incluso el nivel, el precio del mínimo semanal neutralizado y objetivos de liquidez del sell side, ¿sí? Fíjense que el cierre de las ineficiencias diarias, acá hay un order block en H4, lo cual tomar la liquidez y ese order block también tenemos zona de interés como posibles retrocesos eh, antes de ver continuaciones eh, en ese order flow, ¿sí? Ya que dentro del índice del dólar tenemos el void de la noticia y bueno, la toma de liquidez externa de estos altos mensuales y semanales. Entonces, sí se esperaba un retroceso un poquito más profundo a balancear parte de esta noticia y por lo menos adentrarse en el ex CIBI diario. Entonces, el lunes lo que hace el precio de acumular demasiado es el lunes, ahí, y bueno, nos deja el mínimo del martes y mucha liquidez de baja resistencia sobre este lado.
Así que esto también valida un bici en diario, en el índice del dólar, que confluye que hace confluencia con ese CIBI en el euro dólar. Así que, bueno, el martes fue un día donde el precio trabaja ese PDH en el 50% del CIBI, y en Nueva York, que es la sesión que nosotros operamos, esto bueno, se me hizo, ese trabajo muy acumulado, deja dos mínimos iguales, ¿sí? El precio genera este fractal que neutraliza ese PDH aproximadamente por 10 pips, 50% del CIBI. Entonces, en temporalidades menores hay una toma de liquidez interna, KDM15, lo cual nos da la probabilidad de venir a buscar estos lows, ¿sí? Los lows de Londres, junto con el inicio de esa Kilson de Nueva York, y posteriormente el low de Asia. Específicamente no teníamos la proyección de venir el mismo día por todo este sell side, ya que consideramos que podía ser un día acumulado, así que targets cercanos en el precio eran probables, ¿sí? Eh, para, bueno, los días siguientes seguir ingeniando y trabajando esa liquidez. Eh, Así que bueno, el precio sí alcanza esos targets y bueno, London Close sigue distribuyendo un poquito más. Pero vean que el mismo día eh, no llega a trabajar este sell side, ¿no? Así que bueno, ese fue el día martes. Hay mucha liquidez de baja resistencia que nos genera el día, bueno, el martes, y un mínimo diario. O sea, todo el comercio del martes nos deja un alto y un bajo. Este alto trabaja 50% de CIBI diario con toma de PDH del máximo del día anterior. Entonces el precio nos va generando el mínimo semanal acá, mínimo semanal, liquidez potente, jerárquica, PDL y PDL, ¿sí? Acá tenemos trabajo de PDH más CIBI. Al tener esta liquidez baja resistencia, estaba la posibilidad, sí, de que el miércoles el precio vuelva a neutralizar eh, PDH, tocando el nivel del, del mínimo semanal que neutralizó en la NFP, y nos pudiera dar ese movimiento. Era de buenas probabilidades otra vez ese trabajo, que en el índice también buscar niveles de 50% de bici y ex ineficiencia semanal. Pero bueno, ya la acción del precio de tomar ese PDL, acá hay alineaciones, zonas de breakers, fractal, sí, que neutraliza liquidez y cambia. Teníamos pendientes, sí, ya el máximo del día anterior del martes y el máximo semanal. Así que esperamos toma de liquidez jerárquica y posibles retrocesos para continuaciones de ese order flow, esos objetivos, ya más para el día del CPI, etc. Lo mismo para el euro, en el caso de no neutralizar PDH, bueno, objetivos y al finalizar esa toma de liquidez, ver posibles retrocesos, ¿sí? al rango, para seguir ingeniando y dejar esos movimientos expansivos para el CPI. Entonces, bueno, en la sesión de Nueva York, voy a poner en... Lo voy explicando mucho con el índice porque, bueno, el índice tuvo bastante que ver en este order flow, esos objetivos. Eh, Vemos que tanto en Asia como en Londres el miércoles el precio directamente no hace ningún tipo de manipulación. Sí, termina respetando, sí, toda esta zona de breakers. eh, y directamente muy, muy, muy eficiente, muy acumulado hacia sus movimientos. Eh, Dando oportunidades en la sesión de Nueva York de continuación. Y en London Close sí esperamos por toda esta generación posibles retrocesos, lo cual nunca nos termina
confirmar ningún tipo de acción del precio que nos indique que el precio quería retroceder, ya que el order flow es bearish y los objetivos estaban por debajo del sell side. Al cumplir, ¿sí? Al cumplir este trabajo del mínimo semanal, este mínimo, cerrar ineficiencia diaria y tener un order block, sí veíamos esa probabilidad de volverse a adentrar al rango. Así que bueno, ya para el día del CPI no vemos retroceso, no vemos reacciones en la zona, entonces se vuelven a validar zonas de CIBI de continuación, H4, y el precio se empieza a acercar demasiado a esta liquidez baja resistencia, que es no me acuerdo si es un mínimo semanal, sí, es un mínimo semanal, sería este mínimo de esta semana, y posteriormente teníamos este low, lo cual en el índice del dólar, me voy a ir ya al jueves, vean como tenemos un order flow muy acelerado, toma PDL, ineficiencia, se posiciona acá en el volumen imbalance y el precio continúa, ¿sí? Ya para el día jueves, el precio, así mismo como lo hizo el euro, en el índice se genera esta ineficiencia y genera una acumulación, perdón, genera una acumulación pre-noticia. Entonces, vemos que el precio falla en alinearse en retrocesos, continúa con su order flow. Entonces, la expectativa, ¿sí?, de seguir neutralizando buy side estaba, y teníamos el nivel del CBM Premium y posibilidad del precio de visitar esta liquidez interna y venir primero por este objetivo, que coincidía con el primer objetivo del euro dólar, de ese mínimo semanal que estaba por acá debajo, y posteriormente venir por esta posibilidad de liquidez de baja resistencia, ¿sí? Eh, Así que bueno, esos eran los niveles que teníamos de trabajo para el CPI. Pudimos observar esta acumulación del sell side, ¿sí? El precio trabaja PDH, eh, pero sí, al dejar sell side y tener ineficiencias dentro de la liquidez interna, bueno, tomar esta liquidez de sesiones, balancear esta ineficiencia e impulsarse hacia el buy side era una de las buenas posibilidades, basado en ese order flow que teníamos, ¿no? Así que simplemente respetó muy bien las zonas que teníamos marcadas y bueno, el precio trabaja buy side una vez más post CPI, no llega a la aceleración a estirarse a estos objetivos, pero sí neutraliza este máximo. Si bien no es la misma zona que el euro, hay como unas divergencias en esas zonas, pero sí coincidía con esta zona interna de objetivos de liquidez, ¿no? El euro dólar baja resistencia en esta zona que tiene un trabajo, que bien lo dijo Chiche en la sesión en vivo, tiene un trabajo de sell side y, y es un movimiento que generó todos esos impulsos y bueno, como liquidez interna estaba este sell side, entonces el precio buscar ese nivel como primero y tener reacciones a el índice, tener este high que teníamos por acá encima y tener reacciones. Eh, esas fueran las zonas del CPI sí que esperábamos. Posteriormente, fíjense cómo el precio, esto es algo que lo mencionamos, en la noticia el precio deja una mecha, el cierre, ¿sí?, de ambos lados, lo cual es como que no existiera, ¿sí?, eso. Así que ambas zonas quedan disponibles de trabajo, tanto como el buy side como este sell side. Entonces, post noticia, el precio trabaja buy side con volumen y
CBH4, buy side y alineaciones acá, validación de order blocks, y podíamos venir a balancear esta mecha de la noticia, que fue lo que hizo el precio, ¿no? Por lo menos el 50% y después termina cerrando con más extensión. Una vez que llevó con volumen ambas zonas, bueno, el precio tiene su reacción correspondiente a esa zona que era esos objetivos diarios. Así que bueno, todo eso fue la semana, eso fue el CPI, día viernes muy acumulativo, el precio no logra trabajar, o sea, el cierre del jueves nos deja la ineficiencia, esta, como posible continuación, con posible trabajo, y el día viernes no tenemos un trabajo de ninguno de esos niveles, así que nos va a quedar esos dos pH juntos y el mínimo del viernes por aquí. A su vez, al ser tan comprimida la semana en relación a otras semanas, tenemos el PWH y el PWL máximo y mínimo semanal para trabajo para esta semana siguiente, que puede ser un poco más volátil, ¿sí? Entonces este es el comercio de la semana anterior. Tranquilamente el precio puede trabajar por encima y por debajo la semana siguiente. Si el índice quiere seguir con ese order flow a esas zonas premium, bueno, una manipulación sobre el PWH sería interesante antes de ver continuaciones. O viceversa, si el precio alcanza primero el sell side, posibles retrocesos a buscar, a trabajar, ¿no? Este CB grande que nos genera el precio. Así que, bueno, esa es la revisión del euro dólar. Eso fue lo que estuvimos viendo en Surfeando la Ola en vivo. No, es tanto esta semana como la semana anterior, no fueron las semanas más emocionantes en el euro. La verdad que pocas oportunidades. Y bueno, simplemente a veces tenemos que surfear este tipo de mercados. Y bueno, esperar que las mejores condiciones se nos presenten, ¿no? Siempre es interesante preservar el capital y esperar nuestro setup de altas probabilidades para asumir riesgos, ¿sí? Así que bueno, los dejo con esa reflexión y les mando un saludo enorme. Espero que anden muy, pero muy, pero muy bien.